Para 2023 se proyecta en 2.43 billones de pesos, es decir, no alcanzaría el gasto neto total del gobierno federal para asimilar lo que se está proyectando como gasto federalizado para 2023, y esto es preocupante. No se están estableciendo apoyos fiscales para los trabajadores con ingresos más bajos o para las pequeñas y medianas empresas, y esa es la gran preocupación del grupo parlamentario del PRI. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo el gusto de tener en la línea a Marco Mendoza Bustamante, él es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, para hablar de distintos temas, pero en especial del presupuesto federal del 2023. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por el espacio. Pues hablemos del presupuesto federal 2023. Primero que nada, ¿cómo estuvieron las discusiones? ¿Cómo ves el presupuesto? Muchas gracias. Pues fue un proceso de discusión bastante prolongado durante varias horas. Estuvimos los partidos de oposición planteando distintas alternativas para poder transitar en un paquete fiscal que sea de utilidad a la gente. Sin embargo, pues Morena y sus aliados, los partidos de la mayoría, no permitieron ninguna modificación a este paquete fiscal, Pedro. Yo veo un paquete, pues, la verdad es que con una expectativa muy alegre. Se está planteando un crecimiento económico del 3%, cuando las proyecciones internacionales y del Banco de México son de alrededor del 1%. Y como nos encontramos ante un paquete que no propone alternativas de recaudación, simplemente el ingreso se basaría justamente en este crecimiento económico, pues que son cifras alegres. Para 2023 se proyecta en 2.43 billones de pesos, es decir, no alcanzaría el gasto neto total del gobierno federal para asimilar lo que se está proyectando como gasto federalizado para 2023, y esto es preocupante porque se etiqueta un recurso que seguramente no va a ingresar a las arcas de la federación y consecuentemente no va a ser suficiente para atender las necesidades de la gente. Dime una cosa, se presentaron, tengo entendido, más de 400 reservas a este presupuesto. Y aún así se votó en bloque por parte de Morena, irresponsablemente, metiendo dinero a los gastos prioritarios que tiene el gobierno y desatendiendo muchos otros rubros. ¿Qué es lo que más te preocupa? Me queda claro que ahorita lo que mencionas es importantísimo. Tomar en cuenta un crecimiento del 3 cuando no vas a llegar a la mitad es increíble. El endeudamiento. Hay endeudamiento en este presupuesto, que es un endeudamiento importante el que estamos viendo, dejando el nivel de deuda Producto Interno Bruto ya por encima del 48, 49%, si mal no me equivoco. Sí, efectivamente hay un endeudamiento importante. Mira, no solamente el tema del crecimiento económico del 3%, la inflación hoy día la tenemos alrededor de 8.7% y este paquete la está estimando en 3.2%. La producción de petróleo se establece en 1.87 mil billones de dólares y el precio que están previendo está por encima de lo que se está calculando de acuerdo a organismos internacionales. Entonces, se prevé que el costo del barril sea pues más o menos de 68.7. Es bastante complicado poder tener los ingresos necesarios para cumplir con las cifras alegres de Morena. Y la deuda crece cada día más. Ellos prometieron que no habría deuda, no solo eso, sino que se acabaría la que el Estado mexicano ha venido arrastrando históricamente. Vemos que no es así y que nos estamos aproximando a una crisis económica bastante severa y simplemente, pues quien es afectado es el bolsillo de la ciudadanía. Vemos que en 2017, antes de la llegada de Morena, con 500 pesos alcanzaba para comprar 27 productos. Hoy, a 4 años de este gobierno, alcanza apenas para 17 y la gente ha perdido un gran poder adquisitivo. Esa es la gran preocupación del grupo parlamentario del PRI. Nos aproximamos a un contexto bastante difícil para las familias mexicanas, Pedro. Y es un contexto complicadísimo porque si este presupuesto, que así ya va a pasar,
vamos a empezar a ver una deuda acumulada, vamos a ver un México que se acerca cada vez más a un precipicio económico y vamos a ver lo que seguramente será un presupuesto para el próximo 2024 en las mismas condiciones, lo que dejará a un país, hombre, catastróficamente endeudado en un problema económico sustancial ante esta forma que opera el gobierno con una total opacidad de hacia dónde están etiquetados los recursos verdaderamente. Porque lo que yo veo es una lavadora entre el Banco del Bienestar, entre lo que estamos viendo en las aplicaciones de los dineros del Tren Maya, Dos Bocas y del aeropuerto y demás, y con una opacidad tal del rendimiento de cuentas, de la rendición de cuentas, que no está bien analizado por parte de los diputados, que hay que decirlo, son los encargados de la aprobación y la elaboración de este paquete económico que se pasa sin miramientos, porque así lo mandó el jefe. Ahora, ¿qué se puede hacer para poder impugnar esta aprobación? ¿Tenemos que esperar a que los senadores hagan su trabajo? Pues mira, es muy lamentable como lo comentas. En materia de ingresos públicos, por ejemplo, no se contempla ninguna modificación fiscal que ayude a la economía de las familias, incentivos a las empresas. Nosotros estamos a favor de que no se incrementen los impuestos. Sin embargo, necesitamos una estrategia que garantice la recaudación, saber si vamos a continuar con los estímulos fiscales al consumo de energéticos, gas, gasolina, electricidad, aspectos que impactan a la familia. No se están estableciendo apoyos fiscales para los trabajadores con ingresos más bajos o para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, Pedro, corremos el riesgo de continuar con el terrorismo fiscal que se ha padecido en los últimos años, lo que no incentiva la inversión privada, ni interna, ni externa, y mucho menos el crecimiento económico. En unos días, en unas semanas, estaremos discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación, que es otro tema, Pedro, también bastante preocupante, porque no piensan las familias. Hay 20 entidades que se están quedando sin recursos y el dinero está proyectado para irse a estas obras faraónicas, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, más dinero para el aeropuerto internacional. El PRI está a favor de los programas sociales porque necesitamos apoyar y respaldar a la gente que menos tiene. Sin embargo, necesitamos una mejor distribución del presupuesto para que haya inversión, haya obra pública, haya dinero para los municipios, presupuesto para las mujeres, para salud, para educación, para seguridad, que desde hace algunos años desaparecieron los fondos que son tan importantes y que ayudan a los municipios a hacer frente a otra crisis que estamos viviendo en materia de seguridad. Y también necesitamos dinero para la salud pública, que es una tercera crisis que se suma a la económica y de seguridad que vive el país, pues esta crisis en materia de salud pública que se agrava aún más con esta pandemia que pareciera no tener fin. Parece que no va a tener fin la pandemia económica en la que nos vamos a meter, porque la pandemia, esta enfermedad que tanto nos ha azotado del COVID, pues ahí va de salidita, pero esta en la que nos estamos metiendo puede dejar muchos más muertos que la misma pandemia en la que nos metimos a nivel salud. Entonces habrá que tenerlo en mente, esta irresponsabilidad. Un México que va a tener más pobres producto de un presupuesto mal elaborado y de una forma que lo único que le veo a este presupuesto es una intención política dirigida a que Morena permanezca en el poder. Así es como lo veo. Así es, lamentablemente este recurso que es de todas y todos los mexicanos se está centralizando. Mira, hay algo que es el gasto federalizado. ¿Esto qué es? Son los recursos que el gobierno federal tiene que transferir a las entidades federativas y a los municipios por medio de las aportaciones federales, las participaciones, los subsidios, los convenios. Mira, este gasto federalizado representa solo el 30% respecto del gasto neto total del gobierno federal para 2023. Es preocupante porque quienes atienden las primeras necesidades de la ciudadanía son los municipios y los estados. Entonces, además de este contexto difícil a nivel internacional, de esta crisis que se avecina a nivel nacional, pues estamos agravando las condiciones de los municipios, de los estados y consecuentemente del bolsillo de la gente, que son quienes resienten las malas decisiones del gobierno y las malas decisiones que se tomen en el Congreso. Tenemos una gran responsabilidad como legisladores y necesitamos estar a la altura de esta responsabilidad. Más allá de colores y de partidos, está la gente, Pedro. Necesitamos quitarnos la camisa, los colores,
pensar en la gente, que nuestro partido sea la ciudadanía y hacer un análisis de un presupuesto que sea responsable, o lo vamos a lamentar en el largo plazo, no solamente en el año 2023. Estoy totalmente de acuerdo. Pues te agradezco mucho, mi estimado Marco. Gracias por estar con nosotros, diputado. Hay muchos temas que platicar sobre este presupuesto de egresos y pues ojalá y esto no se quede así. Marco Mendoza Bustamante, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. Excelente semana. Igualmente, Marco. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.